Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por escuchar el día de hoy la actualización de información de COVID-19 en Carolina del Norte. A la fecha, tenemos 25.412 casos confirmados, 708 personas en el hospital y 827 personas que han fallecido. El día de hoy es uno de los días con más cifras de fallecidos y de hospitalizaciones desde que comenzó la crisis. A nivel nacional, hemos superado una cifra muy desalentadora con más de 100,000 fallecidos por COVID-19. Continuamos orando por las familias afectadas por este cruel virus y debemos recordar que estas no son solo cifras, sino son personas que han fallecido. En Carolina del Norte, nuestro número de casos ha continuado subiendo. Sabemos que un motivo es porque hemos aumentado el número de pruebas, lo cual es crítico para volver a reiniciar nuestra economía y mantener a todos a salvo. Hemos aumentado nuestras pruebas significativamente. El sitio web COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Humanos ahora tiene una función interactiva para localizar un sitio para hacerse la prueba en su zona. Aparecen más de 300 sitios en donde puede usted acudir para hacerse una prueba. Tenemos más de 30 compañías privadas y hospitales que están haciendo el trabajo del laboratorio de las muestras y obtener los resultados de COVID-19. Hoy, otro aliado privado, la farmacia CVS, ha anunciado 55 nuevos sitios de ventanilla donde pueden hacerse pruebas en todo Carolina del Norte. Es un gusto tener otro comercio que esté ofreciendo pruebas, especialmente mientras tratamos de que las comunidades históricamente desatendidas se hagan pruebas. COVID-19 está enfatizando las desigualdades de salud que han existido por mucho tiempo. Ayer, nuestro Departamento de Salud y Servicios Humanos lanzó una campaña de radio y video para compartir mensajes importantes sobre COVID-19 a poblaciones marginalizadas históricamente. Las comunidades afroamericanas e hispanas representan una cifra desproporcionada de casos confirmados por laboratorio y de fallecimientos en comparación con su porcentaje en la población. Y debemos enfocarnos en cómo poder identificar estas disparidades e incluso más importante, cómo resolverlo. Es importante mantener esta necesidad en mente para ubicar sitios de pruebas y también para el rastreo de contactos. La organización Community Cares of North Carolina ya casi ha contratado a las 250 personas que necesitamos para ayudar a los departamentos de salud con el rastreo de contactos. Su objetivo era completar esta contratación antes de fin de mayo y aprecio sus esfuerzos para cumplir con esa meta. Sabemos que el rastreo de contactos es más eficaz cuando la fuerza laboral o los rastreadores de contactos sean representativos y sean diversos. Estas nuevas contrataciones lo demuestran. Este es trabajo importante que debe ayudar a las personas para saber si han estado expuestos al virus y si deben monitorear síntomas o ponerse en cuarentena para proteger a sus seres queridos y otros. En todo el mundo, en nuestro país y en nuestro estado, sabemos que el virus ha afectado la economía. Hoy tengo el gusto de anunciar que nuestro estado ha recibido la subvención federal del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para apoyar capacitación y oportunidades de empleo temporal. La división de Workforce Solutions del Departamento de Comercio solicitó los fondos y se aliaron con las juntas de desarrollo de fuerza laboral locales en todo el estado. Las personas son elegibles para participar si los despidieron por COVID-19. Estos fondos pueden ayudar para capacitación en el empleo, para puestos provisionales enfocados a COVID-19 o para capacitación a corto plazo para los trabajadores tengan nuevas habilidades. Esta subvención de 6 millones ayudará al Departamento de Comercio a establecer programas en el estado y continuará estando a la delantera al enfocarnos en cómo ayudar a las personas a regresar a trabajar. Estamos en el sexto día de la fase más seguros en casa. Sigan cuidándose unos a otros, respeten a los trabajadores que están tratando de lidiar con esta pandemia para mantener a los clientes seguros y los negocios abiertos. Sean corteses cuando anden afuera, recuerden las 3 Ws en inglés. Usen su mascarilla, lávese las manos y espere a 6 pies de distancia. Y esto ya los han escuchado, son pasos de seguridad básico, pero son nuestras herramientas poderosas para combatir este virus. No las sobreestimen.
estime. El día de hoy yo tengo a la Secretaria de Salud y Servicios Humanos, doctora Mandy Cohen, al director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry, y al comisionado de prisiones, Todd Ishii. Karen Magoon y Nicole Fong son las intérpretes de señas, y tras las cámaras, Jackie Jasmine Metivier, las intérpretes de español. Primero escucharemos de la doctora Cohen. Gracias, gobernador. Continuamos respondiendo a todos los impactos de COVID-19, incluyendo el cerciorarnos que nuestros niños tengan alimentos nutricionales que necesitan para poder crecer mientras las escuelas están cerradas. Fuimos uno de los primeros estados en aprovechar el programa federal que se llama Programa PEBT de la pandemia. Las familias de casi 900,000 niños que reciben almuerzo gratis o a precio reducido reciben ahora $370 por niño para comprar alimentos y poder comer. Este programa fue autorizado hasta finalizar el ciclo escolar tradicional, pero sabemos que la necesidad de los niños no va a terminar en ese momento. Extender los beneficios del programa EBT durante el verano ayudará a casi la mitad de las familias con niños en edad escolar en Carolina del Norte. Aproximadamente $250 de apoyo adicional por niño. Le he enviado una carta a nuestra delegación congresional insistiéndoles que por favor apoyen la extensión de este programa durante el verano. Esta pandemia también ha creado desafíos tremendos para los hospitales en nuestro estado. Ellos han trabajado para prepararse para un aumento de pacientes de COVID-19, pero esta crisis también ha creado instabilidad financiera en un momento en que necesitamos que nuestros hospitales estén lo más sólidos posible para recibir a más pacientes, incluyendo los 2 millones de beneficiarios, más de 2 millones de beneficiarios de Medicaid. Para ayudar a resolver estos desafíos, nuestro departamento ha acelerado la entrega de pagos de Medicaid que normalmente se envían en el otoño. Es un total de casi 1.6 mil millones de dólares. Y esta cantidad ahora ha sido distribuida a más de 100 hospitales en todo el estado. Y mientras que esto es una medida positiva, sabemos que solamente es una ayuda temporal y que se necesita más apoyo para los proveedores de salud durante la crisis. Finalmente, como mencionó el gobernador, estamos emocionados de una nueva campaña para llegar a las comunidades y la población históricamente marginalizada sobre cómo reducir los riesgos de COVID-19. Las comunidades afroamericanas y latinas representan una cifra desproporcionada de casos de COVID confirmados por laboratorio y de fallecidos. Nuestro departamento se está aliando con los líderes que han sufrido más debido a COVID-19. Estos líderes transmitirán mensajes acerca de precauciones, pruebas, rastreo de contactos a la población históricamente marginalizada. Esta campaña incluye anuncios de radio y de video para promover la resiliencia, estrategias para sobrellevar la situación para estas poblaciones marginalizadas y las 3 Ws: usar cubrebocas, distanciarse a otros de 6 pies y lavarse las manos frecuentemente. Espero que todo mundo pueda compartir estos mensajes mediante los medios sociales y compártanlos con sus amigos y familiares. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen. Ahora escucharemos del director Mike Sprayberry. Gracias a todo y gracias, gobernador, por su liderazgo. Buenas tardes. Voy a empezar a darles el tanto del mal clima. El resto de la tormenta tropical Berta pasó por Carolina del Norte ayer. Un posible tornado ocasionó pocos daños en el condado de Warren, derribó unos árboles, pero afortunadamente no hubo daños graves ni lesiones. Las lluvias de Berta, junto con los niveles de agua altos por las lluvias anteriores, están ocasionando altos niveles de agua en los ríos. No hubo grandes inundaciones, pero las personas que viven cerca de ríos y arroyos deben estar alertas. La página web del estado FEMA es en donde usted puede monitorear el nivel de agua de ríos y arroyos y recibir alertas, y es fiman.nc.gov, fiman.nc.gov. Y ahí pueden ver la información de inundaciones
inundaciones en su área. Sean precavidos alrededor de ríos, arroyos que tengan aguas rápidas y no manejen una carretera cubierta de agua. Las tormentas tropicales Arthur y Bertha ya hicieron su recorrido por el estado en mayo. Esto nos sirve de recordatorio de que la temporada de huracanes empieza el lunes 1 de junio. Cerciórese de que tiene todo preparado y para esto visite readync.org. El día de hoy es el día 80 en que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para respuesta a COVID-19. Los equipos siguen distribuyendo PPE en los centros de atención a largo plazo en el área del Triángulo hoy y mañana en Raleigh. Tuvimos eventos exitosos en Callaway, Fletcher y Edenton. Entregaron a estos centros en 17 condados. Desde que empezamos esto hace 2 semanas, hemos distribuido en 60 condados y seguiremos la semana que entra. Nuestros aliados de los servicios médicos de emergencia, la Guardia Nacional, la Patrulla Aérea Civil y los administradores de emergencias locales y estatales están haciendo un excelente trabajo en los eventos de distribución, asegurándose que los centros de atención tengan lo que necesiten para proteger a los residentes y personal. Un agradecimiento especial para los voluntarios de la Patrulla Civil Aérea. Sin ellos no hubiéramos tenido tanto éxito. Continuamos comprando y distribuyendo PPE. Ya tenemos batas de aislamiento y mascarillas N95. Recibimos envíos el día de ayer por cerca de 700,000 mascarillas N95 y batas de aislamiento. Y estas son muy buenas noticias porque estos son 2 artículos que necesitamos para el incremento de pruebas. El programa financiado por FEMA para el programa de albergue con separación otorga cuartos a aquellos que necesitan estar aislados por COVID. Cerca de 1,200 personas en 44 condados lo han utilizado. Estos albergues son hoteles, dormitorios y otras instalaciones que permiten la separación y la distancia para prevenir la propagación. FEMA autorizó esto para la temporada de huracanes, ya que no tendremos grandes albergues colectivos como teníamos antes. Recuerde, como dijo el gobernador y la secretaria, siga las 3 Ws en inglés, lleve una mascarilla, espere por lo menos a 6 pies de distancia y lávese las manos a menudo en inglés, wear, wait and wash. Estas son simples y eficientes herramientas que ustedes pueden ayudar para reducir la propagación. Son muy poderosas. Como siempre, no se les olvide estar al pendiente de su familia, amigos y vecinos. Llámele a sus seres queridos. Con amabilidad y cooperación, todos nos sobrepondremos a esto, un equipo, una misión y una familia. Gracias, gobernador. Gracias, Mike. Ahora podemos aceptar preguntas de los medios. Si pueden, por favor, identificarse y también identificar la estación de la cual llaman. Se los agradecemos. Primera pregunta. Gary Robertson, de Associated Press. Tengo problemas de tecnología, espero y me escuche. Parece que hablo de una lata. Se oye como si fuera una lata. Parece ser que vamos a recibir muy pronto una factura, una propuesta de ley que los bares tal vez van a poder abrir siempre y cuando ofrezcan sus bebidas al aire libre y den servicios afuera. ¿Han visto esa propuesta de ley y qué opina con respecto a esta propuesta de la legislatura? Es como cancelar su orden en cuanto se refiere a abrir bares. Respuesta. Llevamos ya 6 días en la fase 2 y en un día en el que estamos viendo las mayores cifras de hospitalizaciones y fallecimientos, ¿el Senado quiere abrir bares? Estas decisiones son difíciles. Sin embargo, se toman en base a reuniones diarias con doctores, expertos en salud. Esta legislación significaría que, a pesar de que hubiera un alza de casos de COVID-19 que abrumaría a los hospitales,
Yo sé que es un momento muy difícil para los negocios y creo que sí, vamos a llegar a un momento en el que podemos abrir los bares, pero ese momento no es ahora. Y espero y la Cámara vea esto cuidadosamente y que los senadores lo piensen bien. Lo importante es la salud y la seguridad de los habitantes de Carolina del Norte. Esa es la prioridad. Siguiente pregunta. Brian Murphy with McClatchy, del News and Observer. Y planea tomar acción como A-Speedway, que ignoraron la orden y estuvieron abiertos cuando no deberían de ustedes. Van a involucrar a la patrulla, la Guardia Nacional. ¿Hay alguna cosa que esté pensando en hacer para que no se lleve a cabo cosas como la RNC? Respuesta. Nuestro Departamento de Salud y Servicios Humanos ha reenfatizado a los oficiales locales del condado de Alamance que una carrera con muchos espectadores es peligroso. Nosotros esperamos que estas cosas se puedan manejar a nivel local y creemos que los oficiales locales son los que deben tomar medidas para prevenir e impedir que se lleve a cabo una cosa así que puede ocasionar enfermedades y muertes. Entendemos que esta pista de carrera de autos, A-Speedway, no va a tener carreras este fin de semana. Esa es una buena seña y nosotros esperamos que los oficiales locales lo tomen en serio. Les voy a decir que en todo Carolina del Norte, la mayoría de las personas y los negocios están siguiendo las órdenes y van más allá de lo que se les pide para proteger a las personas, para que no puedan transmitir el virus. Y esto es algo bueno y continuamos trabajando con los oficiales locales y continuamos trabajando con los negocios para encontrar la mejor manera para reducir la propagación del virus. Si continuamos teniendo incumplimientos y vemos que los oficiales locales no están tomando acción, vamos a ver nuestras opciones y ver qué otras acciones podremos tomar. La siguiente, por favor. Vanessa Ross, WCNC. En Charlotte. En realidad tengo dos preguntas. Las hospitalizaciones, como acaba de decir, llegó a un alza, es la tercera vez. Vemos que las tendencias de los últimos días, le preocupa esta dirección, este sentido, y también los recursos de los hospitales como camas y ventiladores. La segunda, también vemos el aumento de la tendencia del número de casos de COVID. Pero los resultados positivos son tantos positivos que el porcentaje sigue subiendo. ¿Qué es lo que se puede hacer con el incremento? Respuesta. Para responder tu primera pregunta, sí, nos inquieta bastante la gran cifra de hospitalizaciones. Sin embargo, sabemos que nuestros hospitales pueden aumentar su capacidad de camas para poder prepararse para un alza de casos de COVID-19. Y de hecho lo hicieron cuando en marzo emitimos la orden de emergencia y ellos se prepararon. Debido a que respondió la población en Carolina del Norte y logramos aplanar la curva. Creo que esa alza no llegó a los hospitales. Lo que están haciendo ahora es viendo toda la atención de seguimiento y tratamientos, así que hay menos espacio del que existía antes en caso de una alza de COVID. Lo bueno es que estos hospitales han aprendido cómo aumentar inmediatamente el número de camas, de manera que si vemos que estas cifras aumentan, ellos estarán listos para dar servicio a más personas. Claro, nos inquieta la cifra de hospitalizaciones de COVID-19 está aumentando y por eso nos inquieta. Por eso estamos en la fase 2 ahorita y no abriendo todo. Es por eso que pensamos que debemos continuar en la fase 2 durante más tiempo para ver cuáles son las cifras.
Ahora, el porcentaje de positivos sigue estando bajo. Vemos que sube y baja, pero en general el porcentaje de positivos ha permanecido bastante estable. A veces cuando se hacen muchas pruebas en centros congregados y hay un mayor número de resultados positivos, esto sucede. Voy a permitir que la doctora Cohen lo explique. El gobernador lo dijo perfectamente, no tengo mucho que agregar tanto en cuanto a hospitalizaciones. Es algo inquietante, tiene razón. Es por eso que tenemos que seguir pasos hacia adelante más modestos y vigilar las cifras. Las cifras van a aumentar y se van a quedar en 700 y pico o van a bajar. Vamos a seguirlo vigilando cuidadosamente. Nos recuerda que el virus está en la comunidad y que nuestro trabajo consiste en continuar esta propagación baja y que esa curva esté plana para no sobrecargar el sistema de salud. Claro, esto tiene que ver con las medidas básicas que mencionamos, las 3 Ws. Ahora, en cuanto al porcentaje de positivos, el gobernador lo dijo adecuadamente. Ha estado aproximadamente en 8%, sube y baja un poco, y estás tal vez siendo impactado por ciertos factores que haya sucedido ese día, pero pueden darle seguimiento. Todos estos puntos de datos, todos tienen limitaciones y es por eso que tenemos que observar a estas métricas en combinación unas con otras. Si vemos viendo más cifras día tras día, lo seguiremos analizando. También los datos de vigilancia. Todo esto nos da una idea de cuál es la situación en Carolina del Norte y lo que nos dice es que debemos tomar medidas con cautela y creo que vamos a continuar en la trayectoria correcta y estos pasos cautelosos son ideales. Por eso nos inquieta escuchar, a permitir más actividades, porque si vemos estas métricas que están aumentando, queremos asegurar que nuestras medidas mantienen el nivel estable y no continuar con la propagación de COVID en Carolina del Norte y así lograremos el progreso. Gracias. Gracias. La siguiente. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Yo le iba a preguntar sobre los bares. Yo sé cuando hicieron la propuesta de ley para hacer, hubo dos, uno para los restaurantes y otro para bares. Y ahora, el debate de hoy en la mañana, los legisladores no estaban seguros. ¿Es en algún lugar en donde usted quiere apoyo, los que se enfocaban en el restaurante y no tanto en la propuesta para los bares? Respuesta: siempre estamos dispuestos a trabajar con los legisladores con esto. Es bien importante que cuando nosotros estamos reaccionando a un virus y nosotros vemos una alza significativa en un corto periodo de tiempo, es bien importante para los expertos de salud el tener la flexibilidad del poder tomar la acción que se necesita para reducir la propagación del virus. Y cuando tiene la legislación que ha sido aprobada para arreglar cierta situación en un determinado momento, es bien difícil regresar y volver a cambiar la legislación. Y es por eso que la Asamblea General pasó la ley de emergencia, para que todos puedan reaccionar, los oficiales, a esta crisis de salud. Este es un momento sin precedente, no hemos visto nada así. Hemos tenido éxito en aplanar la curva y es por eso que nosotros pensábamos que era positivo pasar a la fase 2, pero no queríamos de repente abrir todo, porque estábamos preocupados por las cifras que estaban subiendo rápidamente y es por eso que los bares estaban cerrados. Así es de que ya además esta legislación impide que los gobiernos locales que vayan y tomen decisiones, y en todas nuestras órdenes nosotros sabemos que puede haber puntos de brotes en las ciudades, por ejemplo, y queremos que los gobiernos locales tengan la flexibilidad de ir y hacer más en las órdenes con el fin de proteger a sus personas del virus COVID-19. Así es de que yo creo que la legislación en esta área
puede lesionar la salud pública, porque yo no creo que lo leí rápidamente en la mañana y pensé que limitaba no nada más a COVID-19, puede haber algún otro tipo de emergencias que los oficiales de salud no podrían tomar medidas para hacer cosas con bares si lo tuvieran que hacer por cualquier otra razón. Así es de que nos preocupa. Tenemos puntos que nos preocupan porque puede lesionar o dañar a la salud pública. Yo sé que es difícil y yo también quiero que la economía se reanime y por eso yo pensé que era riesgoso pasar a la fase 2 y de repente abrir más negocios y por eso lo hicimos de una manera segura para que se reanime la economía. Pero si lo hacemos ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a tener todas estas leyes implementadas que limitan la flexibilidad de los oficiales de salud que están tomando decisiones en el campo, que están viendo las cifras todos los días y están tomando decisiones de la salud pública. Nosotros no sabemos qué va a hacer COVID-19, no sabemos qué viene en el futuro. Esperamos que la Asamblea General tenga la flexibilidad y que sea guiada por los expertos para los pasos que tomemos. Muchas gracias. La siguiente. Kenny Duck, WXII. Canal 12. Tengo una pregunta para usted y para la doctora Cohen. Gobernador Cooper, anteriormente, el martes, el presidente Trump dijo que quería una respuesta de usted con respecto a la situación de la Convención Republicana. ¿Hay alguna posibilidad en que usted en los siguientes 5 días le va a decir al presidente que la convención podrá realizarse al 100%? Y mi pregunta para la doctora Cohen es, estamos viendo un aumento en casos positivos en el condado de Forsyth, y 97 casos simplemente el día de ayer. Y esto significa, es una cifra desproporcionada cuando uno piensa en el tamaño de ese condado en relación al resto de Carolina del Norte. ¿Qué es lo que usted sabe con respecto a la causa de estos casos? Y la inquieta, es la primera vez que ha visto este condado más de 50 casos en un solo día. Muy bien, Kiri, gracias. Estamos listos para tener la convención de los republicanos en Carolina del Norte, pero de una manera segura. Durante semanas y meses, los expertos de salud de nuestra oficina han tenido conversaciones con personas que están organizando este evento para poder realizarlo de manera segura. Similarmente, hemos tenido el mismo tipo de conversaciones con los Carolina Panthers y Charlotte Hornets, que también desean tener eventos en unos meses. Lo que hacemos es pedirles planes acerca de cómo quieren realizarlo. Cuando NASCAR decidió tener esta carrera en Carolina del Norte, les pedimos un plan acerca de cómo iban a realizar la carrera de manera segura. Ellos nos presentaron un plan a nuestros representantes de salud. Ellos les dieron respuestas, hicieron intercambios, crearon un plan de manera muy segura y resultó una carrera, la Coca-Cola 600, que fue muy eficaz. Esperamos que suceda lo mismo con la convención de la RNC. Les hemos pedido que nos muestren sus planes. No hemos recibido ningún plan. No estamos bajo cierto horario. Queremos colaborar con ellos y esperamos que nos presenten sus planes, pero no los hemos visto. Y voy a permitir que la doctora Cohen responda a la otra pregunta. Gracias por la pregunta acerca del condado de Forsyth. Sí, hemos estado viendo, hay ciertas partes de nuestro estado en donde vemos que los nuevos casos de día tras día están aumentando. Y hemos visto que las áreas de mayor densidad, como Mecklenburg, el área del Triad y el Triángulo, pero también hay otras zonas rurales en donde estamos prestando especial atención. Así que hay una serie de cosas que está pasando. Sí, como el gobernador dijo, estamos haciendo más pruebas y también estamos haciendo más pruebas en el área del Triad. Esta es un área donde no había muchas pruebas antes.
en el curso de la pandemia y últimamente hemos hecho más pruebas, pero también tenemos que ser modestos en el tipo de actividades que estamos permitiendo, sobre todo cuando hay más transmisión del virus, cuando la gente circula más, el virus tiene más oportunidad de transmitirse. Es precisamente por eso que estamos tratando de seguir estos pasos de manera cautelosa, de manera que podamos mantener esta supresión del virus. Lo que no queremos ver es que surja un evento y haya mucha gente se enferme al mismo tiempo y sobrecargar nuestro sistema de salud. Así que lo estamos analizando cuidadosamente, colaboramos cercanamente con el sistema de hospitales y vemos las métricas para asegurarnos cuál es la capacidad en el sistema de salud. Así que al ver esta área del triad, estamos viendo que si estas cifras están aumentando, vamos a ver todas las medidas que debemos tomar. Y las personas en esa zona, por favor, sigan estas 3 Ws, así como los negocios, que sigan las guías que nuestro departamento ha publicado. Gracias. Gracias. La siguiente. Jennifer Allen, de WLOS. It's News 13. ¿Puede explicar su decisión en el cambio de liderazgo en la unidad de desempleo y cómo le van a dar los beneficios a aquellas personas que lo necesitan y que lo hagan más rápido? Yo quiero que el Departamento de Comercio, más personas reciban beneficios más rápidamente, y el departamento está tomando varios pasos para cerciorarse de que se lleve a cabo esto, y este es uno de estos pasos que ellos han tomado, y yo creo que van a continuar trabajando arduamente porque estas familias necesitan la ayuda. Ahora tenemos más de 620,000 personas que están recibiendo beneficios en este momento, y se han sido casi $3 millones, pero siguen aún miles de personas que aún recibido estos beneficios. Yo quiero cerciorarme de que lleguen a las manos de las personas lo más rápido posible, no nada más para ayudar a esas familias, pero también para ayudar a la economía. Yo creo que el Departamento de Comercio también va hacia esta meta. Gracias. La siguiente. Kate Martin, Carolina Public Press. Buenas tardes. Los periodistas están, hay agencias en su administración que han prometido que van a colaborar y no lo han hecho, y otros dicen, y luego las autoridades de salud dicen que quieren tener transparencia. Varias organizaciones de periodismo quieren demandar a su administración por la falta de transparencia. ¿Usted cree que qué es lo que va a poder hacer usted para que no llegue a ese punto? Respuesta número 1, que nosotros cumplimos con todos los registros públicos, y quiero que todas las agencias y gobiernos estatales y locales lo hagan, y esta administración tiene a la disposición muchísimos datos, especialmente lo que se relaciona con COVID-19, y estamos trabajando arduamente que esta información esté diario a diario. Esto son momentos sin precedentes. Las agencias estatales están haciendo todo para poder ofrecer los servicios, y esto a veces está lesionado o se impide porque hay menos personas trabajando. Así es que es bien difícil. Yo quiero cerciorarme de que estas agencias respondan a todas las solicitudes que tengan de presentar registros, y si dicen que lo van a hacer, debe de haber alguna razón por la cual no lo van a hacer, porque yo quiero ver estos registros que sean que estén disponibles, y lo que yo le voy a pedir a mi jefe de personal, Chief of Staff, que me diga qué es lo que está pasando y cuáles son los récords que usted está mencionando, que usted quiere ver, y vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Gracias. Michael Hyland, CBS 17. También tengo una pregunta acerca de lo que está pasando en la legislatura. Se
Hay una propuesta de ley para que las personas puedan votar por correo cuando llegue a su escritorio. ¿Usted estaría dispuesto a firmarlo? Respuesta. Como hemos dicho varias veces el día de hoy, estos son momentos sin precedentes y habrá varias personas que opinan que no es seguro para salir afuera e ir a votar. Por lo que cualquier legislatura que pudiera facilitar que las personas puedan votar por correo, creo que es algo positivo. En realidad tengo que ver toda la legislación. No he leído la última versión. Sin embargo, creo que la legislatura y la Junta Electoral de Carolina del Norte está haciendo todo lo posible para que las personas puedan ejercer su derecho constitucional de votar y también asegurarse de que haya suficientes lugares donde las personas pudieran ir a votar. Y también cerciorarse que las elecciones estén protegidas. También necesitamos el dinero necesario para poder hacer esto. Yo sé que hay ciertos procesos de legislación. Van a ofrecer fondos, tal vez estén incluidos en esta legislatura que usted menciona, pero van a necesitar más dinero. Por ejemplo, dinero para las personas que trabajan en las elecciones, que ahora se encuentran en la categoría de riesgo. Tal vez tendremos que encontrar otras personas que puedan trabajar en el trabajo electoral. Esto es uno de muchos factores que tenemos que tomar en consideración ahora. Y tenemos que cerciorarnos para poder invertir y poder tener un proceso seguro, justo y protegido, que podamos confiar en él. Gracias. La siguiente pregunta. Well, Michael, WUNC. Es sobre las interrupciones, servicios públicos. Usted en la orden ejecutiva estuvo estipulando que no se interrumpieran estos. La Comisión de Servicios Públicos tiene esta orden implementada, pero como la orden de la comunicación no está hablando de las cooperativas eléctricas y su orden se vence en 3 días, ¿puede decir si usted piensa extender la orden? Respuesta, sabemos que muchas personas están batallando ahora. Lo único que tenemos que ver son las cifras de desempleo para mostrar lo que esta pandemia a nivel mundial ha hecho en la economía. Muchas personas han perdido sus trabajos por razones relacionadas con COVID-19 y hay que ayudarlos. Algo que es bien difícil para la persona es que les corten la luz durante este tiempo. Y nosotros estamos revisando en este momento todas las opciones y sí reconocemos que algunas municipalidades y algunas cooperativas tienen ciertos problemas en cuanto a su situación financiera, pero nosotros tenemos que pensar en el consumidor. Vamos a tomar pasos en los siguientes días para cerciorarnos que los consumidores estén protegidos y estamos trabajando en cómo lo vamos a hacer. Estamos muy conscientes que está a punto de vencer esta orden y hemos hablado con todas las partes interesadas para cerciorarnos que la persona está protegida. Gracias. La siguiente. Nuestra última pregunta es Travis Dane, WRAL. Esta pregunta es para el comisionado de prisiones. En mayo, a principios, cuando no se decidió hacer pruebas masivas en las prisiones para los empleados de prisiones, la razón fue por seguridad y privacidad. Realmente nunca entendí exactamente qué problemas de privacidad existían y de seguridad. La gente se puede hacer pruebas en un estacionamiento y simplemente con un cotonete en la boca. ¿Puede darme más detalles? Respuesta. Gracias, gobernador. Travis, gracias por tu pregunta. La privacidad de nuestro personal es muy importante. Los estacionamientos de las prisiones en muchos casos están directamente en la vista de los reos y cuando están adentro o incluso en la parte de afuera de la prisión. En mis 30 años de experiencia en este trabajo, creo que les debemos a ese personal el derecho de pasar por este procedimiento médico en un entorno más privado. Gracias.
Muchas gracias por escuchar estas noticias el día de hoy. Con gusto estaremos con ustedes pronto. Permanezcan a salvo. Gracias.